Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Allí se hace una labor de ingeniería social, porque se cambian diablos por cuasi dioses, pero más que dioses, ángeles. Ángeles como ¿cómo que se llama? San Miguel Arcángel. Ay, Dios mío, ese es San Miguel con esa espada. Ese es el símbolo militar, ese es el símbolo, ¿cómo sería? San Miguel viene siendo la milicia celestial. Dios mío, hay que ver ese arcángel de San Miguel con esa espada. Y el diablo pataleando ahí para librarse de esa estocada que le va a dar el arcángel San Miguel. Repito, milicia celestial. Ese es el comandante en jefe que tiene Dios de la milicia celestial. Ese arcángel San Miguel es el santo que más sigue el Polanquito. Ay, mi amigo, ese comandante, ese general Polanquito. El Pola es un fervoroso seguidor de San Miguel Arcángel. Lo he notado siempre porque él destaca mucho ese arcángel, esa milicia celestial que es el San Miguel. Pues bien, entonces en el Santo Domingo Sabio es crear San Miguel. Eso es la labor de buenos ciudadanos para combatir a los criminales, para combatir el crimen, la delincuencia, derrotarla. Es decir, derrotarla por inanición, como se dice, si vale la expresión, pero no prepararle comida a la delincuencia, no hacerle vivero a la delincuencia, al máximo a la delincuencia. Ese Santo Domingo Sabio lo que hace es que le arranca a la delincuencia esos jóvenes y los convierte en ciudadanos útiles al país. Labor de los salesianos de la Iglesia Católica. Repito, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón. Si usted quiere arrimar su hombro ahí, apoyar esa labor que se realiza con ancho ánimo por parte de los salesianos. Muy bien, vamos a ver qué dicen los datos económicos. Bueno, el Banco Central
nos trajo una noticia buena, porque cuando se consigue algo, por lo menos de bajar números de inflación, es una gran cosa, porque puede ser una tendencia que se cree una tendencia hacia la baja. Pero el banco ha anunciado que el índice de precio al consumidor durante el mes de julio, perdón, se registró una variación mensual de 0.19% en julio del 2026, reflejando una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios, al ubicarse en 0.14 porcentuales por debajo del promedio de inflación mensual de los primeros 6 meses del presente año. Entonces, la inflación interanual medida desde julio de 2025 a julio de 2026, dice el banco, descendió 0.20 puntos porcentuales al situarse en 5.47, mientras que la inflación subyacente interanual se mantuvo en 4.96% dentro del rango meta de 4.0 más o menos 1.0% establecido por el Banco Central. Entonces, eso es muy importante, porque cuando bajan, y hay productos que ocasionan esas bajas, no es que todos los productos bajan, pero esa es una de las funciones del banco, tratar de mantener esa inflación controlada, que si sube no suba mucho, y que baje lo más que se pueda bajar la inflación, que siempre va en beneficio de los consumidores, porque pagamos menos. Eso está muy bien. Bien, entonces vamos a ver cómo están los precios de algunos commodities, que aunque en esta semana le hemos dado seguimiento. El azúcar 15,58 subió algo. El quintal de azúcar 15,58. Muy bien. El cacao, $5.723 la tonelada. Se ha mantenido bajando ahí, pero más o menos los $6.000. Nosotros estamos por encima de 6.000 porque es un cacao de mejor calidad. El petróleo, $77,29. Por lo menos $3 menos de los 80. Entonces, el oro, 4.295. Subió muy poco. Es decir, que eso es lo que hay. El dólar, 58,11, la compra, y la venta, 58,43. Así es que está esa moneda, que se ha mantenido por debajo de 60. Señores, cuando los economistas más probados señalaban casi en forma catastrofista que ese dólar iba a estar como a 75, 76 o a más a esta altura del tiempo en que nos estamos manejando. Pero la verdad que al país le ha llegado bastante dólares, como ya lo ha señalado la autoridad, por vía de las inversiones extranjeras, que han crecido bastante, el turismo un gran aporte, las remesas todavía un aporte más sostenido ahí, que lo han mantenido los dominicanos que están fuera del país, las exportaciones, no solo la de zona franca, sino las exportaciones nacionales, formales, también han crecido algo, más los precios también, porque hay que entender eso, los precios del oro, los precios de los puros, del tabaco y de muchas materias primas, el cacao, por ejemplo, esos precios del cacao, no es lo mismo vender una tonelada de cacao en $6.000 que venderla en $3.000. Entonces, cuando vienen los números de las exportaciones, lo que se miden son los dólares que generan.
Entonces esos precios generan el doble de los ingresos por cacao. Esa es la pura verdad, aunque se exporte lo mismo. Lo ideal es que exportemos más cantidades de las que estamos exportando, porque sería entonces un beneficio mayor, pero además que sea por productividad, no porque aumentemos las áreas de producción, porque va a llegar un momento que entonces nuestra frontera agrícola se vería limitada o ya agotada. No, que los rendimientos sean por unidad de superficie, en las plantas, en las parcelas. Que si vamos a tomar 35 libras de cacao, podamos recibir 200 o 150 o 100 libras de cacao. Eso sería lo ideal. Y entonces, así es que se hace dinero obtenido con competitividad. Esa es la pura realidad. Bueno, entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. El SEA también me preocupa porque, fíjense bien, el azúcar $15 con 58 centavos el quintal. El SEA tenía su cuota antes, que tenía un 51% o más de la cuota norteamericana, porque tenía 12 ingenios y una producción de 800, 900 mil toneladas de azúcar. Duplicaba el azúcar de Central Romana. Pero Central Romana, una fábrica, y el Estado Dominicano tenía 12 ingenios. Entonces producía 900 o más, 1 millón de toneladas de azúcar. Y eso era la espina dorsal, como se dice, de la economía dominicana. Ya hoy no es así, desde luego. Pero el SEA desapareció y esa cuota americana pues desapareció para el Estado. Se distribuyó entonces del Vicini, Romana y la gente de Barahona, que es un ingenio del SEA, pero está arrendado a los Campollos, empresarios centroamericanos. Ahora, ese fracaso, rotundo fracaso de Porvenir, apenas que uno vea esa situación, la vea venir, uno que está desde la calle. Sin embargo, las autoridades nacionales, léase el presidente de la República, ignore lo que ha pasado ahí y todavía permanezca, el director del SEA permanezca en el cargo, con 2 esplendorosos fracasos de zafra anunciada, y allí no ha habido zafra, allí lo que ha habido es una contrazafra. Una cosa ridícula hablar de 475 toneladas de azúcar. Es decir, ahí no ha habido molienda, ahí no ha habido continuidad, ahí no ha habido zafra realmente en el sentido más extenso de esa palabra, o de esa expresión, o de la palabra zafra. Porque, señores, zafra es, usted se pasa un ingenio de estos 24 horas moliendo, óyase, durante 3 meses o 4 meses o 5 meses de zafra que puede tener un ingenio de esto. Entonces, esa caña llega al ingenio antes de las 24 horas de su corte, porque hay que arrimar esa caña, inmediatamente usted la corta, arrimarla a la recepción de caña del ingenio, a esa sala de recepción, y luego a molinos, y sacarle el jugo allí, y sacar la cachaza por otro lado, y luego ir a los calentadores y los filtros, etcétera, etcétera. En resumen, ¿qué va a pasar con esa situación del Consejo de la Tasa del Azúcar? Bueno, el 16 de agosto el presidente moverá a ese caballero, o le tiene tanta confianza que no importan los errores. Uno no persigue que quiten a ningún funcionario. El gobierno, si quiere seguir con sus errores, allá. Decía el doctor Santiago Ramón y Cajal que el problema de un error no es cometerlo. El problema de un error es continuar con el error, persistir en el error. Pero si el gobierno quiere seguir en esa, como se dice, en esa
en esa enriscada cuesta, que siga en esa enriscada cuesta, que él iría muy bien, pero el país va a ir muy mal. Y las finanzas públicas cada día peor, porque así no se puede gobernar un país, y menos con funcionarios tan erráticos, decimos nosotros. Pero bueno, que le vaya bien al gobierno dominicano, porque si le va bien al gobierno dominicano, no va bien a los dominicanos, indiscutiblemente. Bueno, los duartianos veo que tienen una preocupación que nos asalta a todos los dominicanos, que yo pienso que tenemos buenos sentimientos por el país, porque uno defienda a su país no es ser un nacionalista de hojalata, como se acostumbraba a llamarle aquí a las personas que defienden a la República Dominicana, como si la soberanía no fuera, como si la soberanía fuera transeúnte. Eso no existe, como dijo el embajador dominicano, el señor embajador dominicano en México. No, la soberanía no existe, que vaya y diga eso en México. Que le diga a los mexicanos que la soberanía no existe, que eso es cosa del pasado, que se lo diga el señor embajador dominicano en México, para que él sepa lo que se llama rascarse en jabilla. Cuando un puerco se rasca en jabilla, sabe que esas espinas de ese tronco de la jabilla despedazan la piel del cerdo, lo saben los cerdos, y los cerdos cuando le pica esa grasa, como dicen, y esos piojillos que pueden tener, qué sé yo, o el calor, el puerco es inteligentísimo, no va y se rasca en un palo de jabilla, se rasca en un blow, en una piedra, un palo suave que tenga una corteza más o menos viva, qué sé yo, y que le pueda acomodar el rascado. Pero para un puerco rascarse en jabilla eso es difícil. Entonces el señor embajador dominicano en México, que vaya a hablar de que la soberanía es transeúnte, o que no es absoluta la soberanía, que se lo diga a esos mexicanos, que eso sí es verdad que son unos charros de verdad. Pero bien, le preocupa a los duartianos. Vi también que a Efemérides Patria, el señor Uribe, que es el director general de Efemérides Patria, le preocupa los haitianos que Estados Unidos va a deportar, pero resulta que República Dominicana firmó un contrato con los Estados Unidos para no recibir haitianos aquí deportados de Estados Unidos, y niños, menos niños haitianos. Entonces vamos a ver a dónde que van a andar los benditos haitianos, como dijimos nosotros también con los de Puerto Rico. Puerto Rico está lo mismo que Trump, porque es el territorio norteamericano, deteniendo ilegales haitianos que ya no están protegidos por un tratado que tiene Estados Unidos allí. Entonces esa gente, cuando ellos comiencen a alegar que en Haití no hay condiciones para ellos ir, lo que van a venir aquí, porque aquí sí hay condiciones para los haitianos, porque hay un gobierno que lo acoge. Entonces un gobierno presidido con con un ritual vasallático hacia Washington, que no se atreve más a este presidente que Donald Trump, que no se atreven como a decirle, mire Trump, nosotros no aceptamos eso aquí, porque que ya no hay Balaguer aquí, ya los Balagueres se acabaron, hasta la familia Balaguer queda muy poca. Aquel Balaguer que le dijo a Clinton que no aceptaba campamentos norteamericanos aquí, o Camaño, que también le dijo creo que fue a Exxon Bunker, o a no sé a cuál de esos, fue a William Taft Bennet, que mire, nosotros queremos buscar la vía de conseguir la paz y evitar la guerra. Nosotros militares que queremos buscar la forma de salir de esta situación de crisis. No ríndanse, que ya ustedes están perdidos, ustedes ahorita lo van a coger y le van a dar 4 plomazos si usted no se rinde. Ah, muy bien. Usted verá lo que son los dominicanos.
Usted verá lo que son hombres peleando en este país. Prepárese para que usted recoja sus bártulos cuando se arme el lío. ¿Y qué fue lo que pasó en el 65 aquí? Cuando esos militares cogieron para el puente y comenzaron a combatir contra las fuerzas heroicas, las fuerzas republicanas o las fuerzas leales del ejército dominicano, ya van a barrer con ustedes, vamos a entrar con nuestros tanques y nuestros aviones haciendo todas esas piruetas y alardes de tiros de ametralladoras pesadas. A ustedes lo van a despedazar en ese puente Duarte. ¿Y qué pasó aquí después? Tuvieron que entrar con 40, qué sé yo, cuántos mil marines y un puñado de hombres que le llamaban los hombres ranas. Los americanos andaban, como dicen, como las guineas tuertas, que esa gente no lo miraran, no lo fijaran en las miras telescópicas de sus fusiles, porque sabían que eran blancos fáciles. Porque así es que son en este país los dominicanos. Entonces, aquí siempre se ha distinguido el dominicano por defender su país. La restauración aquí eran descamisados, muertos de hambre, comiendo carne salada en Macuto. Macuto con tabaco molido de andullo para fumar en los campamentos improvisados, hombres descalzos, señores, con machetes afilados. Esas eran sus armas de reglamento y el valor. Y así combatieron aquel ejército español fogueado que venía de esa América del Sur, fogueada en sus guerras, toda esa guerra de liberación. Y ese ejército de España vino aquí y tuvo que levantar pies, como dicen, polvorosa, porque este país es así. O por lo menos fue así hasta el 65, parece. Pero el dominicano está dispuesto a defender su país. Y aparecen dominicanos que defienden su país, porque apareció ese viejito, ciego, esmirriado, esa antiguaya, como le llegó a llamar el señor Bill Clinton a Balaguer. Pero fíjense lo difícil que le salió ese musgo, como yo he dicho. Que el musgo usted lo ve muy tierno y con esos dedos usted mata miles de musgos. Pero cuando usted hunde esos pulgares con fuerza sobre el musgo crece sobre la roca granítica, hemos dicho. Entonces aquel viejo, con los pies ya en el sepulcro, como se dice, se resistió y encontró Bill Clinton, ese poderoso presidente de los Estados Unidos, encontró esa resistencia. La va a encontrar Donald Trump aquí, con este gobierno, con un ritual vasallístico como este. Entonces los temores son fundadamente válidos de los duartianos, de Efemérides Patria, de todos los dominicanos, que no queremos haitianos acá. Que lo sepa Luis Abinader, que su promesa fue resolver ese problema en un año y tenemos agravado el problema en 6 años de su gobierno, que hay que decirle esa verdad al presidente. Que sepan que los dominicanos no queremos. Y además, voy a hablar incluso de los atletas. Esos atletas haitianos que están aquí compitiendo por nosotros, que son desleales con Haití, porque ellos debieran competir por Haití. Que Haití es un país que tiene toda su dignidad también como país allí, que tiene todas sus debilidades y su flaqueza, problemas de ellos, pero es un país independiente y nosotros somos otro país. Que hagan como hizo Sánchez, ese corredor, que siendo dominicano, porque eso era lo que él sentía, se formó en los Estados Unidos y no compitió por los Estados Unidos, compitió por República Dominicana, que es su país. Es todos estos haitianos, peloteros, en atletismo, en boxeo, en lo que estén ahí apareciendo. Excelentes atletas, pero son haitianos que compitan por Haití, que merece Haití que sus atletas o sus hijos sean quienes defiendan ese país.
Pero fíjense la falta de identidad que hay en ese país. Que los atletas son haitianos y prefieren ellos vanagloriarse de competir por República Dominicana. Muchachos que apenas pueden hablar el español. Y que sus padres incluso no pueden ni hablar el español. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, parece que la Junta Central Electoral va a pelear contra ACDmedia, esa empresa del señor Daniel Cáter, que decíamos nosotros en su momento, retó a la Junta Central Electoral, que había provocado una especie de apagón de las encuestas, porque entendían esas encuestas políticas, publicarlas en su tiempo de campaña electoral, y cuando llegaran las elecciones también tiene un límite, porque en todos los países prácticamente hay esos apagones de encuestas. Italia, España, donde quiera hay un apagón, una semana o qué sé yo, 10 o 15 días antes de las elecciones, para no crear esas tensiones que crean esos medidores de opinión, esas guerras, como se dice, de encuesta que se crea. Entonces, en ese apagón, como se dice, los partidos políticos se manejan, como dice, a tientas, faltando días para unas elecciones. Pero también en este tiempo, bueno, los partidos pueden hacer sus encuestas para procesarla internamente según la Junta Central Electoral. No quiere decir que no se hagan encuestas. Los partidos políticos pueden hacer sus encuestas, pero es que no la publiquen. Entonces, ACDmedia publicó su encuesta, y digo yo también, y los medios que la publican no violan también las normas que, si es por ley, o la ley de la Junta Central Electoral, aunque dicen que no es constitucional, pero bueno, tienen un reglamento, y ellos tienen un reglamento ahí, la ley electoral y la ley de partidos políticos. Entonces, si usted viola eso, porque la publicación, el medio que la publica también es parte. Yo no sé si los medios que publicaron la encuesta de ACD, si también van en la demanda, en la querella de la Junta Central Electoral, pero parece que la Junta dice que va a pelear su caso, lo va a pelear. Vamos a ver cómo se defienden los violadores de esa disposición de la Junta Central Electoral. Muy importante, porque que más como en este país, el país, República Dominicana, nunca ha sido pionero de outsiders, como se le llaman estos. Ese Espriella, ese que ganó en Colombia es un outsider, gente que vienen de fuera, eso es el homus novus, como le llaman, el hombre nuevo, que viene a desmontar todo. Bueno, ahí hay un tal Alofoque que dice que va a transformar este país, es un outsider.
Y vaya que outsider, viene del tigrismo urbano proletario. Es decir, después de insultar la república, después de insultar a la ciudadanía dominicana, bombardeándola con todos las malas palabras y los insultos y las expresiones más vulgares, ahora pretenden salvarla, pero los outsiders son así. República Dominicana, he dicho, no es pionera de eso, porque aquí, como nosotros tuvimos esos liderazgos mayores que hoy los legamos, esos líderes que nosotros tuvimos, eso no es de que para que venga un improvisado, un loquito viejo y venga y diga que yo soy un outsider, un Espriella. Bueno, pero Colombia tiene esos líderes, no sé qué habrá pasado en Colombia. Pero los liderazgos se fueron como muriendo en Colombia también. Y han salido estos Bukele en El Salvador, viene Espriella, Cas, no sé, pero Piñera, que en paz descanse, pues también una especie de outsider en Chile. Milei es un outsider, Trump es un outsider, son gente que vienen como salvadores. Y vaya usted a ver. Pero las encuestas también ayudan a esos outsiders, por eso es que también se usan todas esas triquiñuelas y ese negocio se hace con las encuestas. Y cosa que uno lo nota, todos los encuestadores están ricos aquí. Los que hacen encuestas se ven ricos, porque como que le preparan la camada, le preparan la cama a los políticos que quieren acostarse en ella. Porque la verdad que le acomodan. El presidente Abinader ha sacado en todas las encuestas, saca unos números, como se dice, que son de primores. Esos números, eso es, bueno, como que dice, la culpa no es mía. Si hay errores y daños, la culpa no es mía. Eso es lo primero que te dice. Así que vamos a ver cómo termina esa puja ahí. Porque parece, como hemos dicho, que se puede desafiar las instituciones del Estado aquí, las instituciones públicas. Y esa empresa encuestadora desafió la decisión de la Junta Central Electoral de mantener esa suerte de apagón de las encuestas por un tiempo hasta que venga el proceso de campaña y se abran entonces las puertas de esa democracia electoral que tenemos en el país, que te puede entonces usar sus medios, no solamente los medios de hacer encuestas, sino también los medios para publicar esas encuestas, porque también hay que tener los medios. Por eso decía yo, ¿esa querella de la Junta va a afectar a los medios que publicaron esa encuesta? No sé, habría que preguntarle a ver. Bueno, entonces, como ese homus novus, un hombre nuevo, aparece también en el PRM. Pero en el PRM ha sido de una negociación. Ese joven secretario general, vamos a ver, porque es una persona joven que es producto de una negociación. Imponer un secretario general, porque el secretario general de un partido que se respete, un partido serio, un secretario general, es la segunda figura de un partido político. Pues el segundo, después del presidente, va el secretario general, y el secretario general que tiene que coordinar los trabajos y el diarismo de ese partido, llevar los diarios del partido y hablar. Este joven no le conocemos la voz al secretario general del PRM o al que está propuesto para que lo sea. Entonces ese joven tendrá que abrir su boca para ver qué dice, cómo opina, cómo habla y si es confiable para la militancia de ese partido, que tampoco lo conoce, porque usted no puede hacer un liderazgo si usted no tiene seguidores. ¿Y cómo se puede imponer? Por eso es que las imposiciones en esos partidos
Hay que tener cuidado con las imposiciones porque entonces en sí son hombres de pajas o mujeres de paja los que están al frente de esos cargos, porque entonces no opinan, ni hablan ellos, ni toman decisiones. Hay que ver hasta dónde va a llegar el alcance de este joven, el señor Garrigó, que es el que está ya, parece aceptado como secretario general del PRM. Pero repito, usted tiene que hablar. Señores, había que ver aquel partido que era el PRD. Peña Gómez era secretario general, cuando Bosch era presidente, yo creo. Pero cuando el doctor Peña Gómez fue el presidente de los secretarios generales, bueno, había que ver un Fello Casimiro Castro. Ay, Dios mío. Rafael Casimiro Castro. ¿Quién más fue secretario general de ese partido? Yo creo también que fue Rafa Gamundi. También lo fue, ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba nuestro amigo Washington de Peña? Fue secretario general de aquel PRD combatiente, aquel PRD de Bosch y de Peña. Entonces, eso, yo creo que Atuey también fue, Atuey de Can, creo que fue secretario general del partido, o no sé, o fue presidente. Bien, ese partido, el PRD, fue un partido que se distinguió, y esos secretarios generales son gente de acción. Entonces, este joven no le conocemos ni la voz. Yo no lo he oído hablar nunca. Vamos a ver cuando lo entrevisten y cuando tenga que hacer planteamientos, cómo se expresa. Repito, usted no puede hacer un liderazgo sin seguidores, porque eso es un absurdo, digo yo. Usted, ¿cómo se sustancia un liderazgo si usted no tiene seguidores? Eso es difícil, porque no es que usted vaya a liderar el partido, pero ser un secretario general de un partido se necesita cierta apertura y cierta también diligencia de usted, por lo menos, si no levantar un liderazgo, que levante ciertas emociones cuando habla y opine con el criterio, el debido, qué sé yo, peso político de lo que exprese, porque, señores, yo me acuerdo de, ¿quién era el secretario general del PLD? Era Pare Pérez, que en paz descanse. Sí, Pare fue secretario general del PLD, de ese PLD con Leonel Fernández como presidente. Óigase bien, Reinaldo Pare Pérez, secretario general de ese Partido de la Liberación. El más apagado fue un señor que ya parece que ha perdido facultades, que fue embajador por Washington, y no sé, ya sus expresiones caen en el vacío, porque un hombre que tenga un criterio de certeza para él, de que el Penco es un excelente candidato, hay que decir que esa persona está perdiendo facultades, digo yo. Pero eso soy yo que lo estoy diciendo, ¿no? Ni siquiera soy miembro de ese partido político. Así que habrá que esperar a ver cómo le va a este señor. Bueno, el PRM, si es que esos legisladores que están planteando más provincias para este país, el PRM debe darle una pela. Pero una pela con una verga de toro en plaza pública a los legisladores que están planteando más provincias en este país. Porque, señores, tienen que ser locos. Para ustedes que tenemos 31 provincias, que le digan a este país que hay que crear y que la provincia de Santa Lucía, en la mata de Farfán, yo quiero ver quiénes son esa gente. ¿Quién es el legislador que plantea eso? Porque hay que sugerir que le demos una pela como se le da a los que son violadores de la ley y de las normas urbanas o ciudadanas en Singapur, que si usted tira un chicle, una goma de chicle masticada ya y la tira a la calle, a usted le dan una pela, óigame, pero una pela en plaza pública, de 15 o 20 latigazos. Pero si usted tira una colilla de cigarrillo y lo ve la policía también, eso tiene usted que recibir 25 latigazos en plaza pública, pero es con un látigo de verdad.
Así hay que darle a los congresistas estos que están aspirando de que a crear 2 provincias más en este país. Porque eso es una cosa de loco. Que no podemos con la que hay, que debiéramos hacer como los haitianos. Reagruparle en 4 o 5 departamentos y ya, como lo tenían los caciques, los cacicazgos aquí se manejaban mejor que hoy como están. Porque todo, pero ni siquiera el trujillismo, señores, ni el trujillato se atrevió a tanto. Y hoy tenemos el país subdividido, porque la vergüenza de usted ver que un senador por una provincia con 8 o 7 mil votos, usted sabe lo que es una cosa así, que eso es un regidor de por aquí. No un regidor, no un alcalde, una pedanía tiene 7 mil votos. Una pedanía tiene 7 mil votos. Una vergüenza, una desvergonzonería más de este país. Por eso sugiero darle una pela a los legisladores que están planteando esa provincia, darle una pela en plaza pública, que se lo merecen bien. Bueno, en esta semana nosotros hicimos un comentario de una posición que hemos señalado nosotros, sectaria. Un hombre que ha encendido, como dicen, los leños, ha atizado esos leños inquisitoriales contra la figura de Leonel Fernández. Hemos dicho nosotros aquí, nos referíamos a Miguel Guerrero, mi amigo Miguel, pero tengo que hacerle esas críticas, porque Miguel Guerrero ha llegado a posicionarse ciegamente en una posición anti-leonelista, anti-Leonel. Y yo hice un símil con lo que decía Juan Bosch de su amigo Juan Isidro Jiménez Grullón, un hombre brillantísimo, Juan Isidro, pero no caló con su liderazgo, no levantaba las emociones que levantaba un Bosch. Entonces se cegó viendo ese liderazgo de Bosch crecer como la verdolaga, como la espuma, y él con tantísimo talento más que Bosch, en vez de crecer se apagaba. Pero entraba en posiciones de ceguera política. Se cegaba de tal forma que perdía el buen juicio, de razón y de palabra, don Juan Isidro Jiménez. Y dijimos nosotros, esa ceguera lo llevó hasta firmar, aprobando el golpe de Estado contra Juan Bosch, señalábamos nosotros aquí. Entonces le hemos criticado a Miguel esta posición tan cerril, tan anti-Leonel, que ve que Leonel está viejo como para competir, que es un hombre que no se cansa de competir, pero fue lo que nosotros dijimos, y Lula. Pero más que Lula, Xi Jinping, que tiene 74 años, Xi Jinping, el de China, y tiene que eran 2 periodos que le tocaba 10 años, y ahora se declaró vitalicio. Pero eso lo aceptan, decíamos nosotros. Entonces, Trump tiene 80 años, Lula va a un 4º periodo, va a reelección con 80 años, pero eso no le molesta a mi amigo Miguel. Entonces ese comentario lo hicimos nosotros en esta semana. Pero me satisfizo que el Diario Libre de hoy, en su columna Aníbal de Castro, trabaja el tema con más amplitud que como yo lo planteé aquí, no fija nombres, pero yo lo voy a leer, porque por la similitud, la coincidencia con lo que nosotros planteábamos aquí, de esa posición cerril, cegada y radicalizada y de sectarismo político, de pencato danilato, esa posición de Miguel Guerrero contra Leonel Fernández. Entonces yo me voy a permitir leer esa similitud, digo yo, con el tema que yo traté en esta semana. Después de la pausa vamos a leer esa nota de ese prestigioso periodista que es Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a leer este trabajo de Aníbal de Castro hoy. Repito, por la similitud con el comentario que yo hacía, pero él no le pone nombre, pero al que le sirve el saco que se lo ponga, como dice. El último cartucho se llama el trabajo de don Aníbal de Castro. En política casi nadie se jubila. Se abandona el poder cuando las urnas lo arrebatan o el cuerpo ya no responde, pero rara vez por voluntad propia. Mientras quede un cartucho de vida, muchos lo disparan en busca de un último mandato. Lula, a los 80 años, vuelve a intentarlo en Brasil. Donald Trump ganó la Casa Blanca con 80. Ronald Reagan dejó el poder a los 77. Winston Churchill volvió a Downing Street cuando ya muchos lo creían una figura del pasado. Y eso que Aníbal no mencionó aquí a Balaguer. Charles de Gaulle reapareció para fundar una nueva república. La historia está llena de émulos de Odiseo que desafiaron el calendario para retornar al poder. Es más que ambición. El solio presidencial ejerce una atracción difícil de explicar para quien lo ha conocido. Crea la convicción, a veces sincera, a veces ilusoria, de que aún queda una misión por cumplir. Una especie de Carlyle, digo yo. El hombre público nunca se cansa de quiere hacer todo. Carlyle, esa era la tesis de Carlyle. Creo que Balaguer era un tipo como Carlyle. La edad deja de medirse en años y comienza a contarse en posibilidades. La verdad que cuando Miguel lea esto, Miguel Guerrero, se va a acordar de las cosas que yo le dije aquí. Por eso resulta curioso que algunos pretendan fijar límites que la propia naturaleza no impone. ¿Oíste, Miguel? Descartar porque ya se estuvo varias veces en la presidencia y llegó la hora de apartarse. Si una persona conserva lucidez, energía y capacidad para persuadir, ¿por qué impedirle competir? En una democracia el verdadero filtro no es la partida de nacimiento, Miguel, oye Miguel, sino la voluntad popular. Existe un poder que supera al del cargo, al del dinero y al de las élites, el del ciudadano frente a la urna. Ese veredicto concede o niega el mandato con una legitimidad que ninguna ley de retiro obligatorio podría igualar. La política no necesita calendarios biológicos, necesita elecciones libres. Si el pueblo considera que llegó la hora del relevo, le dirá con su voto. ¿Oíste, Miguel Guerrero, fanático encolerizado contra Leonel Fernández? Y si cree que aún queda un último cartucho por disparar, también, Miguel, razona, tú eres un hombre inteligente, por Dios, usa tu cerebro para cosas útiles, no haga ese ridículo.
Si usted es enemigo, adversario, no quiere saber de una enfermedad, combátalo con su idea, pero no caiga en estos errores. Miren, ese editorial de Aníbal de Castro es como si tal vez me hubiera oído a mí, y valga la inmodestia de mi parte, porque explíqueme usted. Yo no me puedo poner a que este programa que yo vivo hablando muchísimas cosas, aquí alguien le ponga la atención para luego poner una nota editorial, pero es tanta similitud que hay con el comentario que yo hacía con respecto al señor Miguel. Pero este señor Aníbal de Castro le ha dicho una verdad de templo a los que opinan como Miguel. Si Miguel lee esta nota editorial o de redacción del señor Aníbal de Castro, señor, usted tiene que recoger su motete, usted tiene que callarse o cambiar el discurso, porque usted está actuando mal, usted no puede jubilar a nadie, porque ¿por qué no se jubila? Pero como dije yo aquí, que no lo mencione el señor de Castro, a Balaguer. El mismo Miguel Guerrero votó por Balaguer en el 86, porque él siempre fue un hombre de posiciones de derecha y contraria al PRD y a la izquierda, el propio Miguel, que también tuvo una deriva izquierdita al final, cuando también ha sido un defensor del PLD ahora, de Danilo Medina y del Penco. Es decir, esta nota me pareció un símil con lo que nosotros tratamos aquí. Desde luego, el señor de Castro no le pone nombre, porque no es su interés, ni es periodísticamente hablando, no es lo adecuado, por respeto, pero yo no tengo que ver con esas cosas, porque aquí se habla en términos directos. Aquí no se anda con agua tibia, aquí se cocina con agua caliente, porque nosotros hemos dicho que somos fieles seguidores de esa expresión de don Maximino Canelo, alcalde de una pedanía pobre por ahí de Villa Altagracia o de San Cristóbal, pero Maximino Canelo siempre dijo que con agua tibia no se cocina. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica su blog La Pregunta. El año 1928 fue abismal. Por llegar es su gemelo cargado de tantos peligros. ¿Podría resultarlo también? Trabajo interesantísimo del doctor Castillo, que también trata el caso de su padre, quien hacía todas esas advertencias de lo que iba a traer la desgracia de prolongar aquel periodo, Horacio Vázquez, queriendo pasar por encima de la realidad de la hora y de lo que decía el tiempo prudente, de que usted no puede abusar del poder. Y esos partidarios de ese señor de Horacio Vázquez le pusieron, como dice, la cabeza grande a Horacio y lo mandaron a prolongar el periodo y después mandó una reelección. Vino lo que el padre de Marino Vinicio Castillo había advertido, esa noche dura, esa oscuridad cargada de sangre para el país, que fue la dictadura de Rafael L. Trujillo. Trabajo muy interesante que el doctor Castillo, siempre con su recto juicio de razón y de palabra, siempre está bien actualizado, como los periódicos, siempre lo hemos dicho aquí. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.